El principio de todo camino espiritual y de toda búsqueda de la verdad es el correcto entendimiento del sufrimiento. Esta es, en gran medida, la suprema enseñanza de Gautama Buda. Es a partir de esta conciencia del sufrimiento que se despierta un proceso que desencadena en la iluminación. Esto en el caso del Buda, pero también en el caso de todos los seres humanos, si seguimos su doctrina, puesto que, como se explica en el llamado tercer giro de la rueda del Dharma, todos los seres humanos tienen una semilla de iluminación. Es el sufrimiento lo que se transforma en sabiduría. Para utilizar una metáfora de la alquimia, el sufrimiento es la materia prima que el alquimista transformará en oro. Las 4 nobles verdades del budismo expresan el sendero que marca la transición para alcanzar el nirvana. Entender estas 4 nobles verdades puede dar paso a una etapa de iluminación que acabe con el sufrimiento y permita vivir un estado total de liberación. Las 4 nobles verdades son el fundamento de la filosofía budista y marcan de hecho la iluminación del Buda. La tradición explica que el Buda histórico Siddhartha Gautama, o también Sakyamuni, decidió peregrinar por la India en búsqueda de conocimiento, luego que al salir del palacio de su padre, donde estaba resguardado de la realidad decadente del mundo, observó a una persona enferma, a una persona muy vieja y a un muerto, siendo estas experiencias las semillas de una búsqueda que acabaría en la comprensión del que el mundo es esencialmente sufrimiento. Después de aprender todas las técnicas ascéticas de concentración y control mental que podían aprenderse entre las diferentes sectas del subcontinente indio, y sin estar satisfecho, el Buda decidió sentarse bajo la higuera sagrada, el árbol Bodhi, y no levantarse hasta entender la causa del sufrimiento. Las 4 nobles verdades son la sustancia de la iluminación del Buda, haciendo lo que hoy podríamos describir como una ciencia interna, basada en una impecable autoobservación. En un acto de profunda introspección, el Buda atestiguó el Dharma en su propio cuerpo, la experiencia interna de la ley del universo, de la impermanencia, de la vacuidad y la inexistencia de un ser individual fijo, produjo un estado de sabiduría que es la integración misma a esa ley. Uno se convierte en aquello que conoce. Después de la experiencia del despertar bajo el árbol de la iluminación, Buda inició sus enseñanzas, haciendo el primer giro de la rueda del Dharma en el parque de Venado en Varanasi. Se dice que este giro de la rueda de la ley no puede ser detenido ni por dioses, demonios, reyes o cualquier ser vivo, puesto que la ley es superior a todos, es la realidad misma del universo. Dukkha es la primer verdad que establece la doctrina, la cual hace alusión a que toda existencia en sí misma es insatisfactoria. A nadie se le escapa que toda persona convive con un grado de sufrimiento. Es como si fuera necesario para que el corazón latiese, pues hasta la persona con menos problemas la conoce. Nunca la felicidad es completa, ya que el sufrimiento suele estar presente o amenazante. Si bien la concepción de una vida puede ser un momento de absoluto regocijo, no se debe dejar de lado de que de alguna manera
el comienzo de una vida también es el principio de su final. Desde el momento en que un nuevo ser nace, está condenado a perecer. Entonces Dukkha se referiría a la verdad del sufrimiento, la manera imperfecta del ver el mundo que nos rodea, ya que incluso el amor en su máximo esplendor puede significar sufrimiento. Incluso vivir junto a los seres amados puede significar aflicción por el miedo que genera la insustancialidad del ser. Esta, oh monjes, es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento. En breve, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Samudaya, la segunda verdad, considera que todo sufrimiento proviene del apego, la ignorancia y el deseo. Todo lo que se desea generará, en última instancia, infelicidad o insatisfacción. El ser desea y se apega a bienes materiales y a las personas que ama. Sin embargo, debido a la finitud humana, tarde o temprano generará dolor. Según este postulado, las pasiones humanas y las acciones realizadas por propia voluntad son el origen de todo sufrimiento. Justamente, un estímulo muy poderoso para actuar serían las pasiones. Para el budismo, todo padecer estaría ligado a ignorar que las acciones llevan al sufrimiento, además de cerrar los ojos ante la impermanencia e interdependencia de las cosas. No obstante, entender de dónde proviene el dolor no solo tiene el poder de reducir la insatisfacción o el displacer, sino que además permitiría abandonar el sufrimiento. Esta es, oh monjes, la noble verdad sobre el origen del sufrimiento. Es el deseo y los 5 venenos: apego, odio, ignorancia, ego, celos, son los que producen nuevos renacimientos. Nirodha. En este postulado o verdad noble se establece que, si bien el sufrimiento es inherente a la existencia humana, el mismo puede ser superado. De este modo, se conseguiría vencer el dolor eliminando por completo el deseo y el apego inherente a toda existencia. En esta instancia, lo ideal es realizar un trabajo de introspección para encontrar el origen de todo sufrimiento. Además, es importante suprimir por completo los 5 venenos de los que habla Buda: el apego, el odio, la ignorancia, el ego y los celos. De esta manera, sumando acciones virtuosas, se crea un karma bueno. Esta es, oh monjes, la noble verdad sobre la supresión del sufrimiento. Esta cesación es posible eliminando nuestro deseo, liberándose del deseo apego, abandonarlo para siempre, no dándole acogida en nosotros. Marga. Marga es la última y cuarta de las nobles verdades del budismo, la cual recibe el nombre de noble camino óctuple. Estaría representado por los siguientes 8 postulados: comprensión, pensamiento, palabra, acción, ocupación, esfuerzo, atención, concentración. Todas las acciones mencionadas
deberán realizarse del modo correcto si se quiere alcanzar el nirvana. Es la manera de recorrer perfectamente el conocido noble camino óctuple para alcanzar la paz interior. En definitiva, las 4 nobles verdades del budismo configuran el sendero único hacia el nirvana, siendo el recorrido que hizo Buda para lograrlo y dejar atrás cualquier clase de sufrimiento relacionado con la existencia humana. Esta es, oh monjes, la noble verdad sobre el camino que conduce a la supresión del sufrimiento, hacia el despertar, el nirvana, el camino de las 8 ramas, el sendero óctuple. Transitar correctamente las 4 nobles verdades del budismo permite alcanzar la paz integral del ser. No obstante, el conocimiento adquirido de las 4 nobles verdades es por definición ya liberador en sí mismo. El modernismo budista considera estas verdades como las enseñanzas centrales de la doctrina.